Les agradezco a todos que se hayan conectado el día de hoy. Nuestro presentador para la noche del día de hoy es Pablo Guillón. Él se va a presentar y les pedimos a los que no participen que mantengan su micrófono apagado y que solamente lo activen cuando el presentador o un servidor les ceda el tiempo. Adelante, Pablo, el tiempo es tuyo. Bueno, ¿qué tal? Gracias por esta introducción y gracias a todos los participantes a esta sesión, esta serie de seminarios y prácticas técnicas que PQM, uno de nuestros y socios comerciales en México, nos hace favor de patrocinar. Y pues bueno, el día de hoy nos dio la palabra o este breve espacio para hablar de nuestra solución acerca de uno de nuestros productos estrella dentro del portafolio de soluciones que ofrece tanto PQM como 3D Systems como fabricante de esta herramienta. Como bien comenta Moisés, soy especialista de producto e ingeniero de aplicación asignado al territorio de México y Latinoamérica, y cualquier duda que ustedes pueden comentarnos dentro del recuadro de mano alzada, y al final pues tendremos una pequeña sesión para discutir cada una de sus inquietudes. Como tal, Cimatron es una de las soluciones top en el mercado, totalmente enfocada al diseño, fabricación eh, y gestión de todo lo que es herramientales, ya sea desde el diseño del componente, sea una pieza plástica, sea una pieza de chapa metálica, o bien el mecanizado en general de cualquier tipo de componente. Cimatron nos ofrece herramientas que nos van a ayudar a ser mucho más productivos, y obviamente, pues al estar dedicado 100% a la industria de herramientales, va a ser una ventaja competitiva, no importando que trabajemos en un taller mediano, en una empresa familiar, o bien que trabajemos en una fábrica enorme, o una gran compañía dedicada 100% al diseño de herramientales. La solución es bastante flexible y es parte de los que les hablaré el día de hoy. Como bien mencionaba, esta solución prácticamente forma parte del portafolio de software que nosotros conformamos dentro de 3D Systems, y es en esta sección en donde Cimatron pasa a formar parte de la sección de manufactura sustractiva, en donde nosotros vamos a tener no solamente la posibilidad de realizar mecanizado, sino también el diseño y fabricación de cualquier tipo de herramental, tanto moldes como troqueles, con una interfaz 100% unificada. En este sentido, hoy en día la industria, con toda la evolución que ha tenido y con todos los retos que se presentan, sobre todo con la situación actual, requiere de que la respuesta por parte de los fabricantes o los proveedores de herramientales sea mucho más rápida y efectiva. El tener cotizaciones rápidas, precisas, que nos ayuden a tener un costo estimado muy, muy exacto del proyecto, y así nosotros poder ofrecer esa información rápidamente al cliente, y también poder evaluar si es posible que nosotros realicemos dicho proyecto en el tiempo y especificaciones adecuados. Es uno de los puntos fundamentales con los que lidiamos hoy en día en la industria, no solamente de los herramientales, sino en general. Como bien sabemos, la complejidad en cuanto a componentes, gracias al avance tecnológico que nos permiten las máquinas, herramientas modernas, los softwares que hoy en día nos permiten hacer ingeniería inversa de geometrías tan complejas y orgánicas como pueden ser partes médicas, partes para la industria automotriz, requieren que los proveedores de herramientales manejemos o tengamos la capacidad de manejar geometrías y piezas mucho más complejas, no solamente componentes plásticos sencillos o genéricos como pudieran ser productos de consumo, sino también partes muy específicas como las que ya mencionaba, partes automotrices, partes aeroespaciales, piezas médicas que tienen tolerancias y geometrías irregulares, las cuales pues cumplen una función y nosotros debemos de respetar y lograr a través de la herramienta, ya sea un molde, ya sea un troquel o inclusive útiles de inspección. Entonces, un punto fundamental aquí es que dentro del diseño de herramientales, por ejemplo, en ciertas ocasiones, lo que requieren nuestros clientes es que nosotros o el proveedor de la herramienta maneje el ciclo de vida de inicio a fin del proyecto, es decir, que él se encargue tanto del el diseño o la modificación de la pieza para manufactura,
genere el diseño del herramental, dentro de sus mismas instalaciones realice la fabricación del herramental, ensamble, ajustes, inclusive pruebas, o llega a suceder que también requieren el servicio de inyección in-house dentro de la misma compañía. Y es aquí en donde nosotros debemos responder con una solución flexible que me permita manipular cada una de estas etapas y que me permita prácticamente tener el control del proyecto en cada uno de estos procesos de los cuales vamos a hablar a continuación. Y indudablemente 3D Systems como una compañía muy dedicada también a la manufactura aditiva y con todo el boom que tenemos hoy en día en la impresión, no solamente de polímeros, sino también de metales, requiere que integremos ese tipo de soluciones como una mejora constante y no solamente como una propuesta futurista acerca de la fabricación de herramientales, sino que también tengamos la posibilidad de convivir con una manufactura híbrida que vaya desde la fabricación sustractiva a través del mecanizado y erosión e integrar también la manufactura aditiva, por ejemplo, para el diseño de canales conformados en el caso de un molde para inyección, o bien la fabricación completa a través de una impresora de metal, por ejemplo, para piezas como pueden ser punzones, dados o matrices irregulares, las cuales tal vez en fabricación convencional nos llevaría mucho más tiempo. Es aquí en donde Cimatron nos da un portafolio bastante amplio, dependiendo de lo que nosotros realicemos, siendo una herramienta muy potente, más de 35 años en el mercado, dándonos herramientas bastante potentes y flexibles para todo lo que es diseño o modelado en general. Y precisamente para la industria de herramientales ofrece módulos o soluciones que nos van a ayudar a que el diseño de moldes, troqueles, diseño y fabricación de electrodos y mecanizado, no solamente de moldes y troqueles, sino también mecanizado en general, pues sea un trabajo bastante rápido, optimizado y obviamente pues que nos ofrezca el software herramientas específicas que nos ayuden a ser mucho más rápidos, mucho más precisos en nuestro diseño, con herramientas de validación y obviamente pues que esto nos ayude a recortar el ciclo de vida o el ciclo de diseño que tengamos o el ciclo de fabricación que comúnmente manejemos en nuestra compañía. Prácticamente nos ofrece herramientas para ser más productivos, para hacer mucho más y mejor y obviamente pues para crecer dentro de nuestro ámbito. Vamos a comenzar a hablar un poco de la parte de moldes, es una parte muy representativa, la funciona de una manera sumamente sencilla. Prácticamente la idea de nuestro módulo de diseño de moldes es que podamos tomar cualquier tipo de pieza, no importando la complejidad, comenzar a trabajar de ella de una forma rápida, ya sea para generar cotizaciones y el poder integrar, pues básicamente las herramientas que tenemos en esta industria, como lo son componentes estandarizados, librerías o componentes personalizados que tengamos en nuestro taller, automatizar tareas rutinarias y sobre todo, pues tener un entorno unificado en el cual una vez que yo genere el diseño del molde y lleve eso a fabricación, si llega a haber un cambio de ingeniería, ese cambio de ingeniería obviamente actualice o realice las modificaciones pertinentes en las cavidades o el diseño del molde y a su vez actualice todo lo que son las partes mecanizadas o los proyectos de mecanizado, actualice la geometría erosionar en el caso de un electrodo, todo dentro de un mismo ambiente, con lo cual pues la colaboración entre estas diversas áreas o departamentos en las compañías se hace mucho más rápido, efectivo y nos ayuda a reducir costos y sobre todo errores humanos al momento de manejar múltiples archivos. La herramienta o lo que nosotros vemos en pantalla es una interfaz bastante amigable, 100% personalizable, la cual me permite importar cualquier tipo de geometría en cualquier tipo de formato, ya sean formatos neutros, archivos STEP, IGES para sólidos, o bien si trabajamos con industrias o sectores muy en particular, podremos leer también directamente archivos de NX, CATIA, Creo Parametric, o inclusive también podemos leer archivos STL o Mayas para hacer algunas modificaciones o para trabajar directamente sobre estas geometrías, ya sea en la edición de alguna herramienta o tal cual para mecanizado. El software nos ayuda con sus herramientas a realizar una primera verificación para asegurarnos que la pieza tiene un buen estado de salud, es decir, que no cuenta con geometrías abiertas o que no tiene problemas como pudieran ser caras desconectadas.
En este punto también podremos evaluar, por ejemplo, la manufacturabilidad o el diseño para manufactura que tiene la pieza, detectando ángulos o aristas muy agudos que típicamente evitamos en un molde, o inclusive análisis de espesores para poder previsualizar en qué zonas o en qué regiones pudiéramos tener problemas, por ejemplo, en este caso de moldeo, o variaciones muy abruptas de espesor, las cuales puedan representar un reto de ingeniería al momento de hacer un troquel, etcétera. En este caso, mediante sus herramientas de modelado y reparación, el usuario puede prácticamente curar la pieza en un par de clics o realizar cualquier tipo de modificación que necesite dentro de la geometría, sin tener que invertir horas y horas tratando de recrear o reparar cualquier tipo de superficie o geometría irregular que no haya sido leída o importada de manera correcta. Nuestro motor nos permite trabajar con superficies y splines de un grado mayor al de un CAD convencional, con lo cual tendremos la certeza de que no importa que la pieza sea muy orgánica o sea lo más irregular que hayamos manejado, la lectura e importación de datos siempre va a ser lo más confiable posible a través de estos traductores. Posteriormente, el software nos da análisis o herramientas, como ya mencionaba, para verificar espesores o para verificar alguna espesor de pared o algún espesor de RIP. Y en este caso, por ejemplo, el software nos puede ayudar a hacer la evaluación de un ángulo de salida, un paso típico en cualquier diseño, ya sea de una pieza plástica, de un molde o de un troquel. En ocasiones estas piezas traen una orientación y posición irregular, esto respecto, por ejemplo, al origen del ensamble principal, y eso dificulta que podamos evaluar de manera correcta, por ejemplo, los ángulos de salida o bien la dirección de desmoldeo. En este caso, el software automáticamente nos da herramientas para buscar, hablando de un molde o hablando de una pieza plástica, cuál es la mejor orientación en la cual yo puedo desmoldar esta pieza. Automáticamente evaluará a través de un mapa de colores cuáles son las regiones que pueden amoldarse en el corazón, en la cavidad, por ejemplo, estas secciones amarillas que denotarían un negativo o un undercut, el cual necesita ser desmoldado a través de un mecanismo lateral, como puede ser un carro, o bien una serie de astas o mandíbulas, también llamadas lifters. En este caso, estoy pidiendo al software, al tener esta pieza con un acomodo irregular, que me sugiera una dirección de desmoldeo, en la cual automáticamente acomodará la pieza para que yo pueda desmoldearla fácilmente en la menor cantidad de direcciones posibles. Como podremos observar, orienta la pieza de tal manera que tengamos toda la parte superior eh, o que nos dé la visualización de la parte superior indicando que puede ser moldeado en el corazón y la parte inferior en la cavidad. De esta forma, prácticamente eliminamos esta etapa tediosa de estar evaluando el modelo y de esta forma también comenzamos a hacer un planteamiento mucho más rápido del proyecto o las propiedades de la pieza para su manufacturabilidad o su fabricación a través del proceso de inyección. Posteriormente, el mismo software nos da una serie de herramientas muy dedicadas que nos van a ayudar a generar las superficies y las líneas de partición con mayor facilidad y rapidez. En este caso, el software me ayuda a realizar la asignación de las direcciones de desmoldeo, por ejemplo, en este caso, corazón y cavidad. Y una vez que he hecho esa asignación, voy a comenzar a realizar las superficies de partición, que es el punto medular dentro del diseño del herramental. Como podremos ver en pantalla, tenemos una serie de barrenos o una serie de agujeros dentro de la pieza, los cuales deben de ser sellados para que pues, se genere o cerrados para que se genere el sello de estas dos secciones del molde. De tal manera que tenemos comandos muy específicos, como este llamado Cap Internal Island, en el cual el software detecta todas esas secciones que están abiertas y automáticamente las va a sellar o las va a tapar en un solo clic, manteniendo la curvatura, la irregularidad o la conicidad que pudiera tener la superficie, evitando que yo como diseñador tenga que pasar horas y horas tratando de generar parches o tratando de generar uniones lo más orgánicas o lo más constantes a la superficie, ¿no? Lo más posible. Posteriormente, para el diseño, por ejemplo, de la superficie de partición externa, las herramientas de detección de curva me ayudan a seleccionar de una forma muy dinámica y muy amigable
la parte externa o el contorno externo sobre el cual yo deseo generar esa superficie de partición. Posteriormente, mediante las herramientas de extensión, el software me va a ayudar a generar una extensión orgánica de la superficie, con lo cual no solamente tendré un resultado natural, como puede ser una extensión o un barrido lineal, sino que esta superficie, esta geometría que se acaba de generar, va a mantener la curvatura y regularidad que pudiera tener mi pieza. Esto me ayuda bastante en modelos automotrices o en algunos componentes electrónicos en los cuales la pieza tiene cambios de dirección muy abruptos y la superficie de partición debe de seguir esos cambios de igual manera. De esta forma, siguiendo el mismo método, el usuario simplemente extiende o genera la extensión sobre las aristas que desea, o en este caso, por ejemplo, hace una unión muy simple indicando los dos segmentos que desea conectar, y para darle mayor continuidad a esta sección o evitar gaps que pudieran dificultar el corte o la extracción de los insertos, el software me da herramientas para forzar el resultado y que todas las aristas queden totalmente unidas al modelo. Esto me va a ayudar a obtener una superficie de partición mucho más orgánica sin tener que invertir nuevamente una gran cantidad de tiempo para el diseño de esta etapa. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, pueden depositarla pueden activar el botón de mano alzada para verlas al final de la sesión. Finalmente, aquí lo único que resta es aplicar una pequeña simetría del lado izquierdo y posteriormente voy a generar un parche en esta sección. Utilizando el comando de spline, prácticamente la detección de las curvas o la continuidad de esta superficie se detecta a través de las geometrías que indiqué, y finalmente, comando de curvas compuestas, voy a generar un pequeño parche en esta sección. El problema que tenemos típicamente con estas piezas es que hay diversas zonas en las cuales se presentan o convergen curvaturas de diverso orden o geometrías que van en diversa dirección. Esto genera precisamente este tipo de resultados tan complejos en los cuales manualmente el usuario tiene que modelar una serie de extensiones y tratar de generar parches y suavizar esas aristas de forma o a través de geometrías manuales, como pueden ser superficies regladas, barridos, etcétera. Para facilitar este trabajo, Cimatron me ofrece una gran cantidad de herramientas avanzadas para modificación directa de superficies, de tal manera que, similar a un parche de ropa, yo genero una superficie plana, como es la que vemos en la parte inferior, y posteriormente indico la curva o la sección que quiero parchar. El software va a envolver esta geometría, asegurándome que en este caso la curvatura o la deformación en la pieza sea orgánica y sea constante a la superficie. De esta forma podremos obtener una mejor calidad en el producto final, es decir, en el sellado que vamos a tener en los insertos, el corazón y la cavidad. Esto me va a ayudar a reducir, por ejemplo, los problemas que tengan ajuste, y obviamente se va a traducir en que mi molde genere o evitemos problemas como pudieran ser rebabas o flash en la pieza al momento de ser inyectadas. Una vez que ya generé estas superficies de partición, puedo mejorar el resultado a través de comandos avanzados, como puede ser el comando de caras compuestas, en el cual yo puedo obtener una sola superficie, esto para reducir la cantidad de aristas en el modelo, lo cual posteriormente, cuando comience a hacer el trabajo de programación, me va a ayudar a obtener un patrón de acabado mucho más orgánico. Y finalmente le indico que todas estas superficies o secciones que acabo de modelar van a trabajar como parte de la superficie de partición, tanto en el corazón como en la cavidad. Nuestra herramienta de Quick Split nos va a ayudar a validar la apertura y cierre del molde, y si tenemos mecanismos laterales o accionamientos laterales, también podremos validarlos a través de esta animación totalmente dinámica. Posteriormente, un punto importante dentro del desarrollo del herramental es tal cual comenzar a hacer la configuración de los herramentales. Las placas, portamoldes o portatroqueles que vayamos a utilizar, los cuales pueden ser de línea, pueden ser personalizados, hablando de componentes muy grandes o una mezcla de ambos.
En este sentido, mi asesor de diseño de moldes me va a ofrecer una serie de comandos del lado derecho con el cual yo puedo ir o siguiendo estos pasos. El software me va a guiar paso a paso en la etapa del diseño y desarrollo de la herramienta. En este caso, con el comando de Mold Base, el usuario puede seleccionar una configuración directamente de los catálogos dinámicos e interactivos que tenemos dentro de Cimatron, los cuales se actualizan constantemente gracias a nuestro servicio de Server Catalog que actualiza la información de los fabricantes, de tal manera que el usuario simplemente selecciona el fabricante, por ejemplo, Missberger, Mizumi, Hasco, cualquier tipo de fabricante que tenga una configuración o un arreglo de placas a manera de portamoldes, selecciona el tamaño adecuado del portamoldes y posteriormente este asesor me va a ayudar a manipular toda la configuración del mismo. Por ejemplo, hablando de configuraciones de Hasco, podemos indicar si deseo un molde de 9, 10 o 7 placas, si la placa adicional va a ser como respaldo en el corazón o respaldo en la cavidad. Seleccionamos el tamaño de portamoldes y esto automáticamente va a configurar el ensamble por completo. De tal manera que, como vemos en pantalla, prácticamente el usuario selecciona el tipo de portamoldes y posteriormente comienza a hacer la configuración de las placas, espesores, materiales, si quiere placas de aislamiento en la parte superior o inferior. Y lo más interesante y lo más importante es que esta información viene vinculada directamente con lo que el proveedor o el catálogo tiene disponibles, tanto en configuración de tamaño como en configuración de material. Y obviamente esta información al momento de generar una lista de materiales, prácticamente puedo generar un filtrado de catálogo para así, por ejemplo, en este punto ya tener un costo preliminar de lo que serían componentes de línea y así generar cotizaciones mucho más rápido, mucho más acertadas y pues prácticamente al alcance de un par de clics sin tener que modelar todas estas placas y prácticamente reduciendo el ciclo o el tiempo de desarrollo de la herramienta de semanas a cuestión de días, inclusive gracias a toda la automatización que nos ofrece el software. Una vez que nosotros tenemos ya el portamoldes, el cual también puede ser un portamoldes personalizado, el usuario genera los cortes en los insertos o bien en las placas del corazón y la cavidad. Y del lado derecho, nuevamente, el asesor me va a permitir añadir cualquier tipo de geometría, como pueden ser insertos, partes de moldes, lifters, o en este caso, el asesor para insertar sliders o unidades deslizantes. Esta información me permite indagar nuevamente en los catálogos o en los modelos que tenga disponible el fabricante y también el usuario puede crear elementos o mecanismos personalizados, los cuales pues a lo mejor ya estén estandarizados dentro de mi empresa y así simplemente genere yo una biblioteca de componentes las cuales eh, indique a través de puntos en dónde voy a colocar o en dónde voy a ensamblar ese componente y de una manera sumamente rápida yo pueda añadir el ensamble o el mecanismo por completo. Como vemos en pantalla, no solamente agrega el cuerpo del carro, sino también agrega todo el mecanismo como tal. No solamente el mecanismo en la parte inferior, sino también en la parte superior, es decir, el bloque de ajuste, la guía inclinada, las correderas, la sufridera en la parte inferior. En este caso simplemente modifico la posición de estos componentes o personalizo la posición de los componentes y automáticamente, una vez que yo añada estas piezas, el software no solamente va a agregar los componentes o todos estos objetos, los cuales se van a contabilizar en la lista de materiales, sino que también generará las operaciones o los cortes necesarios en las placas o en los componentes que interactúen para ensamblar este componente. De tal manera que si en determinado momento, por ejemplo, yo deseo cambiar la longitud o la carrera de la pieza o algún otro valor que modifique cualquiera de estos componentes, puedo acceder directamente a las dimensiones de control, como pueden ser el ángulo, la longitud de carrera o la sobrecarrera que quiero dejar en la parte posterior del carro. Actualizo estos valores y no solamente se actualiza la pieza, sino también se van a actualizar los componentes con los cuales interactúa y los cortes o las operaciones de corte necesarias para ensamblar estos componentes.
Esto me ayuda a que los cambios de ingeniería sean mucho más rápidos y obviamente a tener la confianza de que las cajas, barrenos y geometrías que tenga en cada una de mis placas o mis componentes van a ser exactamente las geometrías que yo necesito fabricar o mecanizar para ensamblar de forma precisa y exacta cada una de estas piezas. Lo mismo, por ejemplo, con los componentes o los elementos normalizados de un catálogo, en los cuales, por ejemplo, hablando de bujes o de guías, el software generará todos los cortes necesarios para ensamblar esa guía en base a las especificaciones y restricciones del fabricante. Este tipo de librerías están disponibles no solamente para el diseño de moldes, sino también para el diseño de troqueles, diseño de electrodos o para el diseño en general, ya que contamos con un catálogo bastante amplio, el cual constantemente nosotros estamos actualizando para tener toda la información de manera digital, olvidarnos de los catálogos físicos y así confiar tal cual en el software, en que tendrá las herramientas necesarias para mi diseño, para mi día a día y obviamente pues que sea mucho más ágil esta etapa o este punto de la fabricación de la herramienta. En lugar de descargar piezas de un catálogo en línea, importarlas, tener problemas de importación, orientar la pieza, Cimatron prácticamente reduce todo eso a este tipo de accesorios. Finalmente, para completar el diseño, en este caso simplemente indico el detalle que voy a añadir, por ejemplo, al carro, agrego algunos detalles estéticos adicionales o de manufactura, como pueden ser radios y chaflanes, y prácticamente tengo el diseño completo de estas unidades deslizantes o estos sliders. Hablando específicamente de moldes, el asesor de diseño de moldes me ayuda también a diseñar, por ejemplo, los canales de llenado o bien el tipo de entradas que deseo, es decir, los runners y los gates para la inyección de mi pieza. Y en este caso también tenemos un asesor muy específico para la adición de pines o botadores. En este caso, nuevamente, utilizando la inteligencia de mi catálogo, el usuario simplemente indica que desea añadir este tipo de elementos y a través de una serie de circunferencias o de diámetros que indicaremos con una herramienta de croquisado, podremos colocar cada uno de esos componentes. De forma dinámica, el software o Cimatron buscará el tamaño de botador que yo estoy indicando a través de estos diámetros y obviamente estos tamaños o estos diámetros van a venir en diferentes alturas, de tal manera que yo tendría que estar cambiando o indicando la altura adecuada para cada botador, dependiendo la región o la zona en donde lo voy a colocar dentro de mi pieza. Esto es un punto que automáticamente Cimatron calcula de tal manera que el usuario simplemente indica los puntos en donde va a botar, el diámetro de cada botador, y automáticamente, como vemos en pantalla, estos botadores actualizarán o verán cuál es la altura de botador adecuado, de tal forma que si tenemos una pieza irregular, cual tiene diversas alturas, automáticamente el catálogo me va a asegurar o se va a asegurar de traerme el tamaño de botador adecuado o el tamaño de botador correcto para poder expulsar o para poder trabajar dentro de mi molde. Una vez que tengo esto, se añaden los botadores, pero no solamente eso, sino nuevamente, una vez que se añaden, estos botadores van a generar las cajas o los pockets dentro de las placas. Posteriormente, genero un pequeño corte en los botadores para dejar la forma de la pieza plástica final. Y esto también me va a ayudar a que posteriormente, cuando genere una lista de botadores, el software me dé la posición exacta de cada botador, la longitud y obviamente la referencia del fabricante de ese botador y la longitud a la cual yo debo cortar el botador para posteriormente ajustar. Finalmente, generamos o seleccionamos los botadores. Podemos añadir los pockets o las cajas que nosotros generaremos en los insertos, indicando la longitud de ajuste y el diámetro de ajuste que nosotros deseamos para el botador. El usuario simplemente toma este valor, ya sea del catálogo o un valor personalizado, indica el inserto o la placa en donde generará esos pockets. Y como vemos en pantalla, una vez que se generan esta operación de una forma muy rápida y dinámica,
podremos ver a través de la vista de sección precisamente esos pockets o esas cajas en las cuales podemos ver la distancia de ajuste y la holgura que deseamos para el botador. Bien. Recuerden que si tienen alguna duda, comentario, lo pueden dejar dentro del chat o levantar la mano para resolverla posteriormente en la... Pablo, parece que no hay audio. Moisés, ¿me escuchas? Listo, ya hay audio. Ok, bien. Recapitulando un poco, en este caso para el diseño de moldes, prácticamente el de troqueles, perdón, comienza desde la recepción del archivo CAD y posteriormente nosotros o el diseñador debe de realizar el diseño de la tira o el strip. Es precisamente las herramientas que ofrece Cimatron para poder realizar este trabajo. Es aquí donde la parte de cotización cobra un factor medular, ya que desde este punto nosotros debemos de prever la cantidad de estaciones, la separación que tendremos entre estación y estación para asegurar la formabilidad de la pieza, y desde aquí es en donde nosotros comenzamos a hacer la cotización de placas, componentes, guías. Entonces es un punto sumamente importante dentro de la etapa del desarrollo del herramental. Posteriormente viene el desarrollo como tal, en el cual comenzamos a añadir insertos, matrices, punzones, componentes de línea, etcétera. Y finalmente llevamos esta información a fabricación y ensamble, en donde deberemos de realizar el mecanizado, ajuste y montaje de todos estos componentes. Es aquí en donde se ve involucrada la parte de compra de materiales o compras en general, ya que básicamente en base a las dimensiones de los insertos, los punzones y las matrices, es como deberemos ordenar el material o la cantidad de elementos estandarizados que nosotros tengamos en el ensamble. Es lo que el departamento de compras va a ordenar. Por eso es tan importante que este proceso sea lo más exacto posible, y posteriormente viene una etapa de pruebas y ajustes de la herramienta. Si nosotros tenemos un resultado positivo, pues se libera la pieza y ese sería un escenario ideal. Sin embargo, si estas pruebas no son satisfactorias, deberemos regresar a cualquiera de estas etapas, típicamente a modificar la tira, el strip, y eso nos va a llevar a una serie de modificaciones que van desde añadir etapas, modificar punzones, modificar tornillería, cilindros, resortes, etcétera, y así así consecutivamente hasta lograr una pieza ideal o la pieza en especificaciones. En este caso, por cada una de estas iteraciones vamos a tener una inversión significativa de tiempos y recursos, las cuales pues prácticamente conforme vamos avanzando en estas etapas, conforme nos vamos acercando a la etapa de diseño y fabricación, prácticamente el costo va a ser mayor o los costos asociados a las modificaciones van a ser mayores. De tal forma que pues lo que necesitamos es una herramienta lo suficientemente robusta y flexible para que me ayude no solamente a lograr cada una de estas etapas, sino a asegurar el resultado o bien asegurar que el diseño es el adecuado en cada una de estas secciones. Y es precisamente en donde Cimatron nos ofrece una serie de asesores que trabajan muy similar a lo que veíamos anteriormente con la parte de moldes, en donde nosotros podemos hacer un análisis geométrico, no solamente del estado de salud de la pieza, como veíamos anteriormente, sino también un análisis de formabilidad.
hacer un cálculo preciso del blank, de las condiciones de formado, y así también prever algunos problemas como pueden ser el spring back o bien las zonas de deformación en la pieza para prever secciones en donde vamos a tener arrugas, o por el proceso de formado, tal vez secciones en donde podamos tener algún daño en la pieza, como puede ser alguna fractura o un adelgazamiento excesivo o una variación excesiva en la lámina. Una vez que tenemos esta pieza, Cimatron nos da todas estas herramientas para que veíamos de diseño de superficies para hacer el desplegado o bien realizar el desplegado de cada una de las etapas que yo voy a tener dentro de la progresión del troquelado y finalmente llevar cada una de estas etapas a un layout o a un acomodo de tira en donde podamos plantear la cantidad de estaciones que deseamos, el espacio entre estaciones, o bien la cantidad de geometrías o estaciones que se van a repetir, como lo pueden ser estaciones vacantes o estaciones para operaciones adicionales, como puede ser coining o operaciones adicionales para mitigar, por ejemplo, algunos defectos como pueden ser arrugas o compensaciones de spring back o de retroceso de lámina. En este caso, el ambiente de trabajo es exactamente el mismo, sin embargo, los asesores para el diseño de troqueles estarán disponibles del lado derecho, con el cual nosotros podremos indicar, por ejemplo, el desplegado paulatino de cada una de las etapas, y no solamente, sino que también dentro de cada una de esas secciones, por ejemplo, dentro del desplegado de cada una de las regiones de la pieza, el usuario puede evaluar problemas como pueden ser el spring back, zonas de adelgazamiento, zonas con tendencia a arrugas y posteriormente tomar esa información, hablando específicamente de spring back, tomar esa información para realizar el diseño adecuado de los formadores o bien la compensación de ese spring back dentro de la geometría de formado para eliminar ese problema o reducir ese problema una vez que la herramienta ya comience a fabricar. Ya sea en la parte de moldes o en la parte de troqueles, en muchas ocasiones se requiere un poco más en moldes de electrodos para penetración o erosión por penetración, los cuales pues tienen un cierto nivel o una cierta complejidad en el diseño, ya que requerimos electrodos los cuales pues nos ayuden a erosionar esas zonas que típicamente no podemos fresar o que requieren un ajuste adicional, secciones muy pequeñas, con las cuales este proceso pues sea lo más rápido posible, y es precisamente lo que ofrece Cimatron en este punto. En este caso, el usuario simplemente selecciona el componente a erosionar y gracias a su ayuda dinámica indica la región que va a erosionar. Ajustando esta sección, automáticamente el software va a detectar las caras que pueden ser erosionadas en base al ángulo de salida o una sección manual, y automáticamente, gracias a sus herramientas de plantillas, automáticamente el software puede generar las extensiones o bien las superficies adicionales que requiero para la creación del electrodo. Automáticamente estas plantillas o bien esta automatización que tengamos en nuestro sistema nos va a ayudar a adicionar los holders o podremos adicionar todos los dispositivos que necesite para la sujeción y posteriormente de una forma dinámica visualizar el movimiento del electrodo, no solamente de forma vertical, sino que, por ejemplo, si nuestra herramienta tiene la función o tiene un cambiador de herramientas, podremos trazar la ruta en la cual se va a desplazar el electrodo una vez que se genere el cambio de herramienta. Y también podremos generar el código G, por así decirlo, las instrucciones que requiera mi máquina para los cambios de herramienta, las condiciones de erosión, las condiciones de orbit o de spark gap que yo necesite en el material. De tal forma que prácticamente yo tenga el diseño del electrodo y también las condiciones de erosión para llevar directamente a mi máquina. Aquí una de las preguntas es, ¿cómo puedo integrar todo esto? Prácticamente cuando el usuario realice alguna modificación en la herramienta, en el corazón, en la cavidad, en el punzón o en la matriz del molde o del troquel que realicemos, todas estas piezas están conectadas, con lo cual ante algún cambio o modificación el sistema emitirá una serie de alertas. La gran diferencia aquí con otro tipo de soluciones un poco más básicas es que ante estas modificaciones
el software me va a dar toda la flexibilidad y control para generar esas actualizaciones o realizar esos cambios. De tal manera que evitamos, por ejemplo, hacer actualizaciones automáticas con las cuales en otro tipo de herramientas un poco más genéricas o softwares más genéricos, este tipo de cambios tan automáticos generan una serie de desconexiones o problemas en el desarrollo o problemas en la conectividad de las piezas. Con lo cual, un cambio de ingeniería en este tipo de, o una modificación de la herramienta en otro tipo de soluciones nos puede llevar horas o inclusive días, siendo que dentro de Cimatron, al tener todo el control y toda todo el control y toda la flexibilidad para realizar esos cambios en el momento y la forma que el usuario desee, esas modificaciones se realizan de forma ordenada, en base a las preferencias del usuario, a sus técnicas y metodologías de diseño, y evita que el diseño pues se torne un desastre ante estas modificaciones, permitiendo que la actualización de mi proyecto pues prácticamente me lleve un par de clics o el menor tiempo posible. Finalmente, dentro de todo el proceso, ya sea un electrodo, un molde o un componente de algún troquel, algún punzón o una matriz, estas geometrías van a requerir de mecanizado, el cual puede ser mecanizado desde lo más básico en 2,5 ejes hasta mecanizado en 5 ejes simultáneos. Es aquí en donde Cimatron pues prácticamente cierra el ciclo de diseño y manufactura de los herramientales, dándome toda la posibilidad de crear cualquier tipo de ruta o estrategia de mecanizado en 3 ejes, 3 más 2 o 5 ejes simultáneos. A diferencia de un CAD/CAM convencional, Cimatron nos ofrece estrategias mucho más enfocadas en acabados mucho más precisos o trayectorias mucho más potentes con las cuales podremos lograr un mejor acabado en componentes tanto de moldes como de troqueles. El usuario tiene todo el control de la trayectoria de tal manera que gracias a sus múltiples opciones y herramientas, el software me permite generar la trayectoria ideal, la trayectoria adecuada para lograr acabados superiores de mayor calidad, con los cuales prácticamente yo termine de realizar el mecanizado de la pieza, lleve el componente ensamblado a la herramienta, realice un ligero ajuste y listo. La metodología de trabajo, nuevamente, es muy sencilla, muy directa, en la cual partimos a través de una configuración de máquina, es decir, indicamos la máquina en la cual vamos a realizar este proyecto, indicamos el material y esto me va a asegurar que de base al material que yo trabaje o el material que yo seleccione, automáticamente la librería de herramientas adecue los avances y velocidades para trabajar con ese material para determinadas operaciones, es decir, para operaciones de desbaste, semiacabado o acabado o maquinado en 3 ejes o 5 ejes. De tal forma que una vez que yo hice esta personalización o yo indiqué este comportamiento, automáticamente el software me dé los parámetros de trayectoria adecuado. Esta información se almacena dentro de Cimatron, con lo cual, pues prácticamente la programación de componentes irregulares como el que vemos en pantalla, pues se basa en una serie de clics de una manera muy dinámica. Una vez que hemos indicado la herramienta que voy a utilizar, el usuario simplemente ajusta un par de parámetros en la trayectoria o bien puede ir parámetro por parámetro o acceder a parámetros avanzados como pueden ser las uniones entrepasadas, las uniones o retracciones dinámicas o bien la adecuación local del patrón de mecanizado a ciertas geometrías especiales, por ejemplo, para lograr un maquinado o un resultado mucho más orgánico en la trayectoria. Y una vez que tenemos esto, calculamos la trayectoria o la ruta de la herramienta. Posteriormente, el usuario continúa con la asignación, por ejemplo, de las trayectorias de acabado, indicando el tipo de patrón de acabado que deseamos aplicar, a comparación de otro tipo de softwares más dedicados al maquinado de producción. Cimatron ofrece múltiples estrategias de acabado con las cuales podremos lidiar con zonas irregulares y nuevamente tener todo el control de la trayectoria para generar
el patrón ideal que me ayude a obtener el mecanizado adecuado para mi componente. De esta forma, pues básicamente, nuevamente, ante alguna modificación, por ejemplo, de este inserto, de esta matriz, si se genera alguna modificación en el diseño original, el software o el usuario recibirá una notificación permitiendo que estos cambios se realicen simplemente actualizando el modelo y que el usuario nada más ajuste lo pertinente a trayectorias o bien evaluar el tipo de modificación que sufrió el objeto para actualizar la trayectoria de corte. Esto evita que pues prácticamente tengamos problemas en los cuales, como en muchas ocasiones suele suceder, el diseño está en una versión, la pieza que se programa está en otra versión o es otra versión distinta y finalmente la pieza que se está fabricando, se está procesando en el centro de mecanizado es una totalmente distinta, con lo cual pues eso nos lleva a retrasos, costos en materiales, herramientas, máquina y tal cual, una baja en la productividad de nuestro taller. Finalmente, esta información la podemos llevar al simulador, ya sea una simulación básica como la que vemos en pantalla, o la posibilidad de simular el código G dentro de la máquina para tener un ambiente totalmente virtualizado y así asegurarme que las trayectorias, por ejemplo, en una máquina de 5 ejes, las inclinaciones, retracciones o bien los movimientos complejos que vaya a hacer mi equipo están libres de colisión. Nuevamente, para finalizar, prácticamente estas tareas de personalización y automatización también se pueden aplicar al mecanizado, dándome la posibilidad de generar plantillas, por ejemplo, para este tipo de electrodos, por dar un ejemplo, en el cual automáticamente la plantilla cargue las operaciones, herramientas, trayectorias y básicamente toda la configuración del mecanizado. De tal manera que el usuario simplemente se asegura de tener la máquina correcta o el equipo en donde realizará la fabricación del componente, la detección de las zonas de mecanizado, en este caso se genera automáticamente a través de un criterio de caras o colores de superficies, los cuales van acorde al estándar interno que a lo mejor tenemos en mi compañía para asignar, por ejemplo, las caras de quemado van en color rojo, las extensiones del electrodo van en color azul, el blank se va a considerar en color morado y todo lo demás que esté en color gris va a ser el holder o la sujeción. De esta forma, el usuario aplica la plantilla, la detección de estas geometrías en base a este esquema de colores, por dar un ejemplo, se realiza de forma automática y prácticamente todas las herramientas, avances, velocidades, patrón de trayectoria o patrón de mecanizado, se genera automáticamente, con lo cual podremos lograr la fabricación o la programación de las trayectorias en un par de clics. Por dar un ejemplo, esto solamente es un electrodo sencillo, sin embargo, podremos lograr exactamente lo mismo, por ejemplo, aplicando exactamente esa misma plantilla en diversos electrodos. Esta misma metodología se puede aplicar a piezas mucho más complejas, de tal manera que tenemos casos de éxito de fabricantes o de clientes que se dedican enteramente a la fabricación de piezas discretas, en las cuales a través de estas plantillas, pues prácticamente en un clic logran la programación completa de los componentes. Bien, pues para cerrar mi participación en este seminario, me gustaría realizar un resumen de las ventajas que Cimatron ofrece para el diseño e integración de la fabricación y diseño de herramientales. Prácticamente con estas herramientas el usuario tiene la capacidad de manejar cualquier tipo de proyecto, no importa la complejidad, tanto en la pieza o en el proyecto como tal. Prácticamente mediante las herramientas de diseño, el usuario tiene todo el control para realizar las modificaciones y la realización de tareas muy específicas, como veíamos los asesores para adicionar botadores, el asesor, por ejemplo, para las particiones, el asesor para el planteamiento del strip y todas las herramientas de automatización que veíamos, como lo son las librerías de componentes, las librerías personalizadas o las plantillas de mecanizado, hablando específicamente
de la fabricación de componentes. Esto le permite a nuestra empresa que tengamos el control de todo el proyecto de inicio a fin, desde el diseño del herramental, la documentación técnica, la programación de las trayectorias de mecanizado, la creación de electrodos, todo en un solo ambiente bajo un mismo lenguaje, con lo cual la colaboración dentro de los múltiples departamentos de mi compañía va a ser mucho más efectiva y obviamente va a evitar errores humanos o va a evitar o nos va a eliminar problemas de comunicación ante cambios de ingeniería, modificaciones, etcétera. Gracias, pues esto a un entorno totalmente paramétrico, el cual pues nos da toda esta versatilidad. Tenemos casos de éxito en los cuales con herramientas CAD/CAM convencionales, su tiempo de diseño, solamente en el diseño de la herramienta, pasó de 5 días a 3 días, teniendo ya un diseño totalmente consolidado, con todos los elementos, placas, todo el diseño tal cual. Lograron reducir su tiempo de 1 semana a 3 días gracias a todas estas herramientas que veíamos. De igual manera, en la parte de fabricación, gracias a las estrategias de mecanizado y la calidad superficial que ofrece Cimatron para los patrones de acabado, tenemos casos de éxito en donde los clientes, básicamente, una vez que terminan de fabricar la pieza, la llevan directamente a la herramental porque saben que no requieren de un pulido excesivo o tal cual no requieren de un pulido manual, con lo cual también pues es un plus dentro de el ciclo de vida de nuestro proyecto. Okay. Bien. Hemos llegado al final de la sesión. Moisés, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Sí. Aquí está preguntando Gerardo, para una pieza de estampado también se puede hacer un balance, es decir, orientación automática de la pieza para evitar en su posibilidad negativos. AutoForm se llama tipping. Sí, esta herramienta o esta función prácticamente es un comando nativo que tenemos en nuestra herramienta para análisis de ángulo de salida, con la cual precisamente en piezas muy complejas te va a ayudar a ver o a colocar el componente de forma adecuada para que no tengas esos negativos, ¿no? Sobre todo cuando tienes embutidos muy irregulares o dobleces en regiones muy complejas. El no tener una herramienta de este tipo con la cual tú puedas tener una retroalimentación dinámica de estas regiones puede llevarte a que el acomodo de tu pieza sea el incorrecto y eso te retrase en el desarrollo de tu tira o de tu troquel. Entonces, esta misma herramienta también aplica sin problemas para piezas estampadas, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono para hacerla en vivo. Una de las preguntas también comunes cuando hablamos de troqueles es obviamente la validación de la herramienta. En el caso de piezas de chapa metálica, Cimatron nos ofrece el cálculo o la simulación del spring back, de tal manera que cuando yo vaya a desplegar una etapa en la pieza, el software me muestre las regiones en donde voy a tener ese spring back. Pero no solamente eso, o sea, no solamente me va a mostrar esas secciones en donde voy a tener ese efecto, sino que puedo almacenar esa información para posteriormente, una vez que diseñe el punzón y la matriz, yo pueda compensar ese spring back, por ejemplo, variando el radio o tal cual modificando la geometría final, para que el diseño tal cual ya venga con esa compensación y una vez que se genere el proceso de formado y el spring back o el retroceso de la lámina cobre su efecto, pues me asegure de que el resultado de la pieza va a ser la forma final o lo más cercano a la forma final. Eso es algo que manualmente, pues cuando hablamos de dobleces a 90 grados o de radios convencionales,
Es algo que manualmente podemos calcular, pero para embutidos complejos es difícil calcularlo y sobre todo compensarlo, y es una de las herramientas que ofrece Cimatron. El cálculo de ese spring back ante geometrías complejas y la compensación de ese spring back en esos embutidos complejos directamente dentro del punzón o la matriz. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Jorge Vega, no sé si tienes alguna pregunta. Aquí Gerardo pregunta, perdón, hablando de Spring Back, si este se compensa en la herramienta física con ajuste manual, después escaneamos y obtenemos un STL, podemos hacer una operación MORPH que haga que la superficie del CAD se adapte de forma continua al STL y así obtengamos una herramienta compensada. Exactamente, es una de las ventajas que tiene Cimatron, que podemos trabajar con archivos STL o archivos de malla, no solamente para visualizarlos, sino que en este caso, por ejemplo, lo que podemos hacer es, tú tienes el formador tal cual a medida, como el resultado matemáticamente exacto, pero obviamente pues tú tienes a lo mejor o tú generas el troquel, haces pruebas y te das cuenta de este spring back. Puedes hacer el escaneo, tomar esa información, alinearla tal cual dentro del modelo 3D y posteriormente pedirle al software que haga esa compensación. De tal manera que si tú tienes un spring back negativo, por ejemplo, hablando, por dar un ejemplo muy sencillo, de un doblez a 90 grados, si tú tienes un spring back en donde ese spring back no te está generando esa sección a 90 grados, sino te está generando a 92 o un poco más abierto, el software puede tomar esa información de la malla, hacer esa compensación en el punzón, de tal manera que la forma final del punzón no quede a 90, sino que quede a 89 o menos 92, dependiendo de la orientación, como lo estés viendo, pero que te compense esa sección. Entonces, es algo que sin problema podemos hacer y precisamente, pues aquí tú puedes utilizar las herramientas como puede ser los escáneres o las soluciones de escaneo que ofrece PQM. Creo que inclusive hemos hecho algunos de esos ejercicios en donde tomamos esa información para compensar el punzón o la matriz, ¿no? Gracias. Eduardo, no sé si tienes alguna pregunta. Aquí Gerardo pregunta, ¿por la superficie que obtenemos sigue siendo clase A o pierde información por la deformación que hace el software y son meramente orgánicas? Sería todo mi cuestionamiento. En troqueles es muy usado, escanear muchas veces modelo matemático solo es la aproximación. No, en este caso sigue siendo una superficie clase A. Lo único que hace es deformarla. No pierde sus propiedades. Obviamente, pues si estamos hablando de un radio, una geometría regular al momento de hacer la deformación, pues a lo mejor ya no va a ser un arco regular, sino puede ser un arco spline o un arco cónico. Pero al final del día, esa información tú sigue ahí, sigue siendo una superficie o sigue siendo un sólido, porque de hecho el resultado también es sólido y tú puedes hacerle la cantidad de modificaciones que te permita esa geometría. Entonces, por así decirlo, no pierde sus propiedades. La alteración es meramente geométrica. Gracias. Pues hemos llegado al término de la presentación. Pablo, agradecemos bastante el tiempo dedicado para este webinar. Igualmente a los presentes, el tiempo que dedicaron de conectarse. Les recuerdo, esta sesión fue grabada, va a ser también compartida en las redes sociales como de costumbre. Igualmente la información de Pablo estará en el link del video. Y cualquier otra pregunta que tengan, pueden dejar su correo para que se les mande información adicional.
y les había puesto ahí también un link para que se pudieran suscribir en caso de que requieran más información de otras soluciones también de 3D System. Si no hay más por el momento, Pablo, te agradezco la participación y nos vemos en las próximas reuniones que igual van a ser publicadas en las redes sociales, y 3D System va a tener una participación, esperemos también cada mes. Les agradecemos mucho a todos. Y Pablo, no sé si quieres decir unas palabras para finalizar. Pues agradecer a todos la participación, el espacio que PQM abre para este tipo de seminarios y charlas técnicas, y que esperen más colaboraciones de nosotros para esta y más soluciones, casos, aplicaciones más específicas, y cualquier información que requieran pueden contactarnos a través de PQM, visitarnos en nuestra página web, en nuestro canal de Cimatron, de YouTube, y pues prácticamente agradecer su participación y que pasen una excelente noche. Gracias. Igualmente. Hasta luego a todos.